No, buenas tardes ya, 12 minutos. Bueno, me presento para casi todos me conocen. Pero Sandra Godoy, primera generación. En esta instancia estoy representando a los egresados, titulados ya arquitectos, de la primera generación fundadora del año 94. Ya, que hoy, bueno, este año cumplimos 30 años, ¿no? Y les presento a Francisco Alcayaga, arquitecto también, y Rodrigo Tapia, compañeros que ingresaron conmigo a la generación fundadora, digamos. Entonces, para situarlos un poco, en el contexto físico, nosotros estuvimos acá solos prácticamente, como carrera diurna, ¿no? Sí. Porque estaba vespertino, estaba turismo, pero... Y auditoría, que eran carreras vespertinas. Entonces, este gimnasio aquí era un gimnasio, ¿no? Enorme, no había talleres y colgábamos en las paredes de un gimnasio gigante y las entregas eran, esperando la nota, eran partidos de fútbol, ¿no? Adentro de un gimnasio de madera y esas láminas ocupaban como todo, no sé, bueno, ingresamos 80, por ahí 70 y algo. No, 90 éramos la selección, claro, entramos como 90. Sí, que se dividió en dos talleres de 45, aprox o 40, sí. ¿No? Y uno de los talleres que ahora volvió Carlos Moreno, lo tenía Carlos, que a mí no me tocó como profe. A mí también me tocó como profe sí, Carlos. Me tocó Carlos, que ahora está de nuevo de vuelta. Ya. Ha vuelto. Pero era de los profes de la fundadora, sí. ¿Vale? Y en el contexto de la universidad, bueno, no estaban muchos talleres, estaba solo la construcción antigua, inicial, ¿no? Y ninguno de los talleres donde está el baño, ni la pecera, nada de eso existía. Entonces nosotros fuimos súper unidos en ese sentido porque éramos solos acá, ¿no? Fundando una carrera sin precedente. Entonces, el primer tema, ¿no? Que quiero que ustedes expresen cómo fue no tener estas como antecesores, ¿no? Como visiones. Nosotros éramos sin tener idea lo que era realmente estudiar arquitectura. Más o menos teníamos una noción de lo que un arquitecto podía hacer, pero sin compañeros referentes entramos así a hacer, y fuimos realmente un experimento, ¿no? Porque se nos pidió que no leyéramos libros, de hecho, ¿ya? De arquitectura, para ver cómo era ser arquitecto sin un referente, ¿no? Ser estudiante de arquitectura sin referente ni de lenguaje, y después todos nos fuimos, hasta teníamos la misma letra, ¿no? Sí. Fuimos mirando un poco los cuadernos que nos pasaban los profes. En ese tiempo era todo manual, ¿no? Todo era... Partimos con tableros, con reglas T, ¿no? Con paralelas, no sé, ya, eso es, pero prehistórico, ¿no? Sí. Sin AutoCAD, de hecho, nos enseñaban... ¿Cómo era el programa de computación que nos enseñaban? Excel y... No, nos enseñaban Lotus, nos enseñaban... Lotus y de algo, ¿no? Sí, unas cosas muy, muy antiguas que... Claro, como para que conociéramos el computador, porque muchos no teníamos computadores en las casas, ¿no? Eso no era nada... Y luego el AutoCAD, que lo aprendimos en francés, sí. Porque lo único que sabía era un profesor francés que trajo el programa acá. Y que la licencia pirata era francesa. Claro. Ya, ese es el contexto. ¿Bien? Y había que ingresar los comandos escritos, sí, porque no era con Windows, ¿no? Entonces escribías DDB Point, que era como un zoom, sí. Así, como poner zoom, ¿no? Todo en francés. Esas fueron cosas muy de la escuela que nos fue marcando como una impronta de fundar con muy poco, ¿no? Y con mucho empuje y mucho ñeque, así, como sin tener nada fácil, la verdad. Todavía hay que abrir camino, sí. ¿no? Entonces ahí Pancho... A ver, bueno, nosotros éramos 90. Ustedes pueden pensar que entrar a la universidad y pensar que ser 90 es un puntito dentro de un mar, pero nosotros éramos los únicos arquitectos o los únicos estudiantes que estaban empezando un camino. Como dijo Sandra, nosotros llegamos a un campus que estaba botado. Nuestros primeros talleres fueron la biblioteca y el auditorio que estaban allá al fondo.
Entonces nosotros como arquitectura llegamos y nos tomamos un espacio que era de turismo, de auditoría, les quitamos el auditorio, les quitamos la biblioteca, y los pasillos. Y los pasillos, y les quitamos el día, y le dimos vida a un campus que no existía. Este gimnasio donde estamos era el famoso Carrete Pinto. Todas las fiestas de la Universidad de La Serena se hacían acá. Nosotros dentro de todo nos quedamos con este gimnasio, lo construimos en un taller. Por lo tanto, para nosotros fue un impacto para la universidad fue un impacto, porque además éramos los mejores, ya esta parte de creernos un poco, éramos los mejores puntajes de ingreso de ese año a la Universidad de La Serena. Por lo tanto, habían recursos para nosotros. Entonces, en un comienzo, turismo y auditoría no nos querían mucho, porque éramos como los bichos que llegaron, se tomaron el campus y nos quitaron un poco nuestra vida. Llegamos a una ciudad. Somos la primera generación de la Universidad de La Serena y somos la primera generación de arquitectura de la ciudad de La Serena. Entonces ustedes pueden imaginarse en una ciudad el impacto de tener 90 personas que salían con una croquera que eran de este porte, porque nosotros eran croqueras gigantes, que alguna vez alguno estudió arquitectura e inventó una croquera y salían con unas croqueras de este porte, andábamos con el medio pliego. No habían papeles en la ciudad de La Serena. No había hilado. El hilado 2 era como un mito. Es decir, lo único que se conocía era el papel de envolver. ¿Ya? Entonces tienen que entender que el craft, hoy día le dicen craft, pero era el papel de envolver, claro. No había lápices. La primera tarea de dibujo arquitectónico nos pidieron trabajar con una pluma R, nadie sabía lo que era una pluma R, con tinta china y un montón de cosas que... Eso, así salíamos a croquear, ¿no? Así salíamos a croquear. Porque los profes, bueno, muchos influenciados por la Católica de Valparaíso, ¿no? Esa era nuestra... como alma mater. Valparaíso y la Norte, alguna sí, una mezcla, una pero cosa católica, claro. y era todo muy poético, ¿no? Sí. Entonces había una poética de salir y mancharse con tinta cada vez que ibas a croquear. Y luego descubrimos que existían las plumas que se podían recargar de tinta. Entonces olvidamos y fue toda una experiencia, ¿no? Sí, nosotros salíamos a la calle y la gente nos miraba como bichos raros, sentados en la calle. O sea, se te sentaban grupos de niños, así como, ¿y ustedes qué están haciendo? ¿Están dibujando? Dibújeme, señor, dibújeme a mí aquí. Entonces, era una cuestión súper extraña. Tenemos casos de compañeros que el antiguo Mall Wall lo sacaron porque pensaban que estaba pidiendo plata y no estaba croqueando, todas unas cosas bien extrañas. Pero aparte de eso, como dijo Sandra, la química que había entre estos 90 alumnos era muy especial. Porque éramos 90 personas que no teníamos referente. Teníamos al Mitchell que venía de Valparaíso, teníamos al Andrea Camacho que venía de la Norte. Entonces ellos sabían que a un croquis se le colocaba una observación. Pues nosotros la primera tarea de croquis todos llegamos con croquis vacío. Dibujo. Solamente. Entonces no sabíamos qué. Entonces nos fuimos educando entre nosotros mismos, creando nuestros ritos, creando nuestras creencias y finalmente crear la línea para hacia dónde iba la universidad. Teníamos profesores que nos decían, ¿saben qué? Nuestra idea es una universidad que se mezcla mucho con el urbanismo, el medio ambiente, una serie de cosas, pero todo lo que hoy día ustedes están llegando tienen, nació en un minuto del año 94. Nosotros nos sentamos acá por primera vez, nosotros empezamos a tratar de construir un poco la historia. Y como siempre los ritos se fueron repitiendo. Tal vez muchas de las cosas que hoy día pasan acá partieron con este grupo de 90 personas, más que después se sumó la segunda generación, y fuimos construyendo una escuela que era lo más emocionante como para nosotros, porque no tener nada a empezar a generar lazos. Curiosamente el año 94 no se fue ni un alumno, no tuvimos deserciones. ¿Qué quiere decir eso? Que generamos un grupo afiatado, es decir, el que se fue por algunas cosas particulares, pero casi todos los que empezaron llegamos al final, de cierta forma. Algunos llegaron a quinto año y no se titularon, otros sí, pero todos hoy día al nacer con la carrera, llegaron más adelante. O sea, así, no sé, Rodrigo, tú Sí, yo recuerdo, a ver, no es que uno está constantemente pensando lo que hacía hace unos años, o sea, estoy aprovechando este minuto para recordar. Lo que más me viene a la mente es la sensación de estar en una especie de travesía, en una especie
de recorrido que nadie sabía a dónde iba. O sea, ese era el primer año. Era independiente de la precariedad que siempre hay en cualquier empresa o actividad que uno quiera desarrollar, todo era un experimento. O sea, nosotros mismos como personas, como grupo, éramos un experimento. Por lo tanto, era súper entretenido porque, o sea, imagínense que no existía Internet. O sea, Internet ahora es lo más normal. Nosotros cuando nos dijeron, oye, inventaron una red que tú te comunicas, era como, ¿qué es eso? O sea, entonces, al no haber Internet no teníamos, como decía Francisco, ningún referente. Entonces, cuando te decían, efectivamente, hazte un cubo de madera, o sea, era como, ¿qué es un cubo? O sea, ya, sí, un cubo ya. Después, madera, ¿dónde saco madera? Iba ahí a la librería y había un solo tipo de palitos de maqueta así muy rudimentario. Entonces todo era difícil, todo era experimental. Y al ser experimental fue maravilloso. Y se involucraban mucho las familias también, Sí. porque buscaban materiales, te ayudaban. O sea, las cajas no vendían el cartón para nada. O sea, eran cajas de Omo, ¿no? Todas las maquetas tenían auspicio. Todo era una aventura. Por favor, Todo que era no una se vea aventura. la marca. Me quedó muy marcado, ¿no? Sí. Que la marca trate, niños, que la marca sí, que no tenga auspiciado la maqueta, por favor, no hagamos propaganda. Pero todo era así, ¿no? Y no sabíamos que era una maqueta, el cartón corrugado en la vida, ¿qué es eso, no? Y a las librerías tú ibas y ¿qué es eso, no? ¿Cómo le muestras una imagen de algo que no está en la ciudad? Entonces los que iban a Santiago, los que habían estudiado, traían estas cosas nuevas y era así como, oh, existe no, y no pegamos con Uju, pegamos Con Agorex normal. No existía. Con con Agorex el, normal. peor que el Agorex, era otro como una cosa súper Te tóxica. pegamos unas cosas de... La mitad de las neuronas que no tenemos O sea, por ingreso a estudiar arquitectura. Hay una anécdota que... Ese, cemento cemento caucho. caucho, Sí, es- con ese. Pero de hecho el cemento caucho ya era como lo más evolucionado, Sí, porque porque no tenía pegábamos con cola fría, con goma pajarito, Goma con canario. con La Agorex. goma canario y pegaba los cruz con goma Agorex. canario. Croquis. Bueno, nosotros hacíamos, el requerimiento era hacer los 50 croquis, pero armar la lámina el día antes de la entrega como un proceso, ¿no? No es que tú fueras a croquear y después cuelgas, como ahora, que cuelgas la misma lámina, no. Tenías que procesar, hacer una letra adecuada, por lo tanto empezó como un tipo de letra de arquitecto, ¿no? Que miramos a Soto, a Eduardo Soto, que en su cuaderno, que era el único referente que él nos pasaba como materia, así es la letra de arquitecto. Entonces después todos tenían la misma letra, ¿no? Y todos queríamos dibujar Europa como Soto. Claro, Europa, porque Sí. tenías que aprendértelo de memoria y dibujar Europa en la prueba, así de Claro. memoria, ¿no? Pero esas son anécdotas, pero en el fondo se fueron creando códigos comunes de mirarse, ¿no? Entonces, alguna vez alguien llegó, Mitchell, que era el que había con la estudiado, media. con una media panty para hacer como una especie de plaza techano y todo. Alambre y media panty, ese es el nuevo material. Y después, todas las maquetas llenas de panty, las pobres. O sea, era así, ¿no? Íbamos, era todo mirar a alguien más que supiera para dónde iba el cuento, ¿no? Porque no tenías ni idea. O sea, las observaciones eran muy... El niño que toma helado en la esquina, ¿no? Eran así unas constataciones, no sabíamos que era una observación, no teníamos lenguaje arquitectónico y después se rebuscó tanto que los profes no entendían las láminas, ¿no? Claro. Porque la verticalidad del, no sé, suspendido sobre, porque ya no íbamos probando hasta los límites en que ya nos decían, no, esto ya no se puede leer, vuelvan a un lenguaje, es como no, la media, ni tan rebuscado ni tan simple. El que inventaba Sí. un término se hacía después común. Claro. Sí, lo que quería agregar un poco es que tampoco, algo que encuentro que es muy positivo de los profesores de esa época, uno siempre puede criticar o ver bemoles, pero después yo lo comprobé, que por eso digo que es positivo, es que ellos no nos corregían, no nos decían cómo hacer las cosas. Sí. O sea, cuando Sandra dice esas observaciones muy básicas, o sea, yo ponía, los maestros están en un andamio mirando a las niñas que pasan. Esa era mi observación. Entonces el profesor me decía, ya, pero ¿por qué el maestro puede mirar a las niñas que pasan? O sea, me hacía pensar, no me decía que estaba mal la observación. Me decía la situación espacial, ¿no es cierto? La altura. Me hacía pensar en una situación espacial, pero nunca nos corregían, no nos decían, esa hoja no, esa no. O sea, ellos nos hacían pensar y eso creo que fue muy bueno.
que no nos daban ninguna forma. De hecho, para mí era muy frustrante que no te dijeran qué hacer. O sea, hay un clásico que es cuando un profesor nos dijo, salgan a dibujar el continuo permanente. Y el permanente continuo. Y el permanente continuo. Entonces, que eran diferentes, ¿no? La cabeza voló de todos nosotros y nunca nos explicaron hasta qué era. No y hasta el día de hoy no sabemos qué era. Conversar, ¿no? Y yo recuerdo, quería contar una anécdota que simboliza muy bien esa época, que en mi caso personal me marcó, que fue la primera maqueta con terreno, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace una maqueta con terreno? Entonces empezaron a aparecer cartones apiñados, greda, cualquier cosa que te mostraron terreno. Entonces, de pronto el profesor, llegó uno de estos que ya habían estudiado arquitectura y cortó unas cotas, unos cartoncitos de distintas alturas para mostrar un terreno. Entonces, yo veía la maqueta y decía, pero ¿y esto qué es? Y mi compañero decía, no, es el terreno. Yo decía, pero las personas se caen entre medio de la... ¿Cómo es el terreno? Yo no podía ver que eso... Porque no estábamos mentalmente formados para conocer el espacio. Entonces yo de verdad decía, pero ¿cómo esto está súper malo? Le va a ir mal a mi compañero. Un 7 le pusieron, ¿no es cierto? Esa era un poco la frustración que teníamos personas que no veníamos del mundo de la arquitectura, que en mi caso, mis padres o mi familia, nadie tenía que ver con arquitectura, y de pronto verse enfrentado con estas situaciones de encargos espaciales en medios poéticos, y era todo en un experimento, y eso a mí me encantó. O sea, por eso es que enganchamos mucho, y era rarísimo. O sea, aquí era tan raro que en una entrega podía aparecer cualquier cosa. O sea, ¿no es cierto? Si te encargaban, no sé, croquear a los pescadores, te podía aparecer un bote de un pescador acá, te podía aparecer alguien con redes, porque todos no sabían cómo expresar el encargo. Entonces era rarísimo y era a la vez maravilloso. Por ejemplo, sumando un poco a lo que dice Rodrigo, me acuerdo que en primer año uno de los proyectos fue una famosa ágora del pescador, que en el taller a todos nos fue mal. Un día viernes decimos que, ¿sabes? Que todos replantéense, porque era una cuestión que como que nadie había encontrado para dónde iba la micro. Entonces los profes nos pidieron, tienen que hacer una vigilia. Vayan a hacer una vigilia para ver cómo va el acontecer del pescador. Y me acuerdo que ese mismo día viernes, después de haber estado toda la semana trabajando, nos fuimos todos a la Caleta Peñuela. Y estuvo toda la escuela de arquitectura en la Caleta Peñuela. Hasta las 5 de la mañana. Hasta las 5 de la mañana truqueando. Los pescadores, o sea, ahí con carpitas algunos. Unos durmiendo en maletas de auto, otros debajo de unos botes, unos jugando a la pelota, que cuando despertaron ya se habían ido los pescadores. Es una cuestión como cosas que solamente nosotros pudimos vivir, porque todo era una novedad. Yo me acuerdo que una vez teníamos que para dibujo arquitectónico teníamos que dibujar la Recoba o la iglesia San Agustín que está al frente. Oye, planos, ¿quién tiene? ¿De dónde sacamos referencia? Y nos fuimos, yo me acuerdo que fuimos alrededor de 20 o 30, nos fuimos caminando aquí por la carretera y nos fuimos al municipio a buscar como grupo las cosas. Entonces, todo era como muy afiatado. ¿Te acuerdas que estábamos parados en la municipalidad? ¿Y ustedes quiénes son? No, somos de arquitectura y queremos que nos pasen los planos de la Recoba. Y la cuestión. Oye, pero si ustedes se piden. Entonces, todo fue un experimento de cómo lo íbamos logrando. Pero también que sepan que fue algo muy rico para nosotros. Sí, fue una experiencia. Eso forjó, ¿no? Personalidades, características. Lazo, sí. Todo. Entonces, y cosas que a mí, por ejemplo, me han marcado toda la vida. Yo todas mis reuniones o mis cosas que voy a hacer son a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque todas mis actividades de la universidad eran a las 3 de la tarde. Las colgadas de taller, las entregas de diseño urbano, todo era a las 3 de la tarde. Entonces, curiosamente, y como lo conversamos nosotros hace como 4 meses atrás, nos juntamos para celebrar los 30 años, la generación fundadora en un asado. Llegamos alrededor de 40, que no es poco. De todo Chile, o sea, Iquique, el sur, Punta Arenas, de todo. Y pasó algo muy rico que era como que nunca nos dejamos de ver o nunca nos dejamos de conocer. Porque éramos alumnos que entramos en una generación, pero nos conocíamos perfectamente. Puede que nos hayamos visto en 20 años, pero teníamos un lazo que creo que, no sé si ustedes lo sintieron, pero es una cosa que como que nunca se nos cortó. Haber partido con alguien, habernos conocido toda la vida y haber formado un taller, eso como que eso nunca se ha cortado. Nos seguíamos riendo, nos acordábamos de las mismas historias, nos conocíamos como personas. Y creo que eso ha sido alguna cosa muy importante que nosotros logramos construir como escuela.
Después las generaciones que se fueron sumando igual entraron como esta... Obviamente nosotros no fuimos los perfectos, tomamos cosas de los de segundo, porque nosotros fuimos una generación que mechoneamos, porque no sabíamos nada, igual mechoneamos los de segundo. Después ellos inventaron el rito del río y del famoso bautizo al lado del río Elqui. Pero son cosas que se fueron construyendo y que fuimos construyendo escuelas. Y cuando uno habla con ustedes, que estamos 30 años después, que vean que la historia está acá, o quienes partieron, yo lo encuentro súper valioso, porque también pueden saber cómo fue o para dónde eran las líneas de nuestra escuela originalmente. Era súper experimental. Súper experimental, sí, y muy valiosa. Sí. La verdad es que los profes tampoco tenían claro qué escuela querían, ¿no? Estaban inspirados en una cosa muy enfocada al lugar, ¿no? Muy inspirado en la Católica de Valparaíso, con mucha poesía en el lenguaje, ¿no? Pero tampoco estaba clara la línea que esta escuela iba a tener. Y eso se fue forjando, ¿no? Se fue con las generaciones que se fueron sumando y de a poco todos fueron encontrando puntos comunes. Y por eso fue tan importante el lenguaje, las palabras que manejábamos, la letra que todos escribíamos, eran los puntos comunes de tu esencia, ¿no? Como escuela. Cositas muy chicas, pero que son importantes, que todavía yo veo la letra de mis amigos cuando me juntamos, escriben igual, como vos, ¿no? Quedaron algunos con esas letras muy inspiradas en Soto, ¿no? Sí. Pero cada profesor que venía también dejaba su huella. Tú mirabas Sí, mucho, ¿no? eso es importante. Esa imagen fue trazar el Panteón en el patio donde no había nada, y viene un arquitecto que es Rómulo Trevi, que en ese tiempo tiene varios libros, ¿no? De arquitectura vernácula. Fue todo un evento, nos hizo trazar con tiza la planta, ¿no? De este panteón, y pensar que cabía ahí en el patio era una cosa así que todavía nadie había ido a Italia, ni nadie había conocido realmente. Dimensionar eso y bajarlo a la tierra y hablar con un arquitecto que era así ya como eminencia en ese tiempo, todos estábamos y éramos como 4 pelagatos trazando con tiza, ¿no? Había muchos talleres verticales, que es algo que he hecho de menos, ¿no? Que se juntaban todas las generaciones y elegíamos a distintos grupos de primero, segundo, tercero, cuarto, y se hacía para el aniversario un taller donde todos, con los más chicos y los más grandes, ¿no? Iban cooperando y conociéndonos, ¿no? Trabajábamos mucho acá, trasnochábamos acá, ¿no? Esto era, aquí todos dormían, entonces era como una gran familia, por eso que se hacen, yo creo que igual un poco se perdió post pandemia, ¿no? Que nadie se queda mucho, pero esto era habitado en la noche, o sea, aquí era chipe libre y era entre carrete y trasnochada para poder pasar el trasnoche trabajando, te servía para mirar lo que hacía el otro, ¿no? El que trabajaba en la casa, claro, ahí mira, ese era el caos, ¿no? Esa era la biblioteca que nos habíamos todo. Ese era No, esa es la pecera. La pecera. Esa es la pecera. Sí. Pero era así, ¿no? Esos taburetes, y ahí están los mesones en los que trabajé. Olvídense computador, todo era a mano, ¿no? Análogo. Nosotros, y si te vas a la foto anterior, cuando aparecía, el mall no estaba. De partida. Tienen que pensar que cuando nosotros estábamos acá, el mall no existía. El Santo Tomás era nuestra cancha de fútbol. Nosotros jugábamos a la pelota en Santo Tomás. Nosotros elevábamos volantín en los talleres verticales en el Santo Tomás, porque nosotros para el 18 había que hacer el volantín tridimensional, que están ahí. Y corríamos por la cancha porque algunos se elevaban, otros no se elevaban, pero todo eso era parte de la escuela. Entonces habían muchas cosas que son súper valiosas, es decir, ahí estaba, esa generación es la nuestra, parece, ¿no? Sí. Bueno, eso era como ciertas tradiciones, ¿no? Claro. El volantín. Ahí arriba, en la sala del segundo piso, esa era la única sala que nosotros teníamos. Ahí arriba. Que estaba en el pasillo al final de auditoría. Las salas T que Sí, todavía pero quedan. era arriba. Solamente nos prestaban la de arriba. Sí, no podíamos ni subir, así Y como... que penaban. Claro. Sí. Entonces había bastantes mitos urbanos. Sí. acá. El cosa que la pajarera, esa que ustedes ven arriba que está cerrada, cuando nosotros estábamos estaba abierta. Y nosotros subíamos en las mañanas, en todos los momentos.
El escotito de Alvarito, claro. Abajo estaba la fotocopiadora que era de turismo. Claro, o sea, imagínense que los planos no ploteábamos. O sea, había una niña que era un genio ¿Te acordás? y que cambiaba las escalas, ¿no? Entonces tú y sacaba por hoja de carta. Entonces te tenía que coincidir y te sacando la foto. Deme la escala 1:50 y ella ya sabía cómo ampliarla y que te coincidía. O sea, cuando se fue el luto, ¿no? Porque era la única. Y en los planos de base eran todos pegoteados con scotch, ¿no? Y tú lo colocabas las fotos, todos tenían así una hoja gigante de puros calcos blancos para acá. O sea, todo era tan artesanal. Todo era, por ejemplo, los primeros que ploteamos alguna vez en CAD, nos atrevimos a trabajar en CAD, imprimíamos en hojas de carta los planos, cuadriculábamos el plano y lo colocábamos arriba una matriz y después terminábamos eso, teníamos que pegar, hacer calzar hoja por hoja, entonces de repente teníamos planos gigantes de 40 hojas de cartas pegadas. Para no darle había al mar. plotter, claro. No había plotter, no había nada. Y los plotters que había aquí en la universidad eran de rapidograph, eran de pluma. Y se tapaban, entonces la mitad del trabajo se tapaban, entonces tenían que parar el ploteo, sacar el lápiz y la hoja se movía para arriba, para abajo y quedaban todos descuadrados. Entonces, bueno, esa también es una visión de la arquitectura, ¿no? De lo que ha cambiado. Cuando nosotros ingresamos, también hubo un cambio, ¿no? Llegó la computación y muchos de los dibujantes, que era el ayudante del arquitecto, quedaron sin trabajo porque el que dibujaban en la mesa, ¿no? Hubo un cambio ahí nosotros. Ahora después las cosas fue explosiva, ¿no? Y ahora y CAD era lo máximo, ¿no? Y después ahora el 3D también es una cosa que nosotros es asombroso, ¿no? Pero todo lo tridimensional, tú hasta el día de hoy, yo a veces, hace tiempo cuando egresé, hacía maquetas para los clientes, ¿no? Ahora ya todo es 3D y tú puedes mostrarles. Pero también cuando salimos era un campo laboral que tampoco conocías mucho, ¿no? Habían aquí como 5 arquitectos de Santiago, ¿no? Que eran el colegio de arquitectos y también tuvo que abrirse un campo laboral y todo que nos conocieran. Pero un poco nuestra historia que estamos contando es para que entiendan cómo ha evolucionado también el arquitecto, ¿no? O sea, les aseguro que ustedes van a salir y la cosa ya va a ir en no sé qué nivel de, ¿no? Maquetas holográficas, seguramente. Y eso no queda nada, ¿no? Y que la IA tú vas a meter y que para nosotros nos parece súper lejano, pero ustedes también van a estar contándolo. Nosotros entramos y solo teníamos, ¿no? Plotters, ¿no? Y eso era una cosa muy rara, ¿vale? Pero estas anécdotas que uno lo cuenta como, porque te da risa mirar para atrás tan arcaico, pero realmente es así, ¿no? Pero la base, yo confío mucho en la metodología de esta escuela, que lo que se aprende acá, el método, ¿no? De la observación, el fundamento, la forma y esa coherencia es que te sirve para todo. O sea, que eso es clave, ¿no? Ahora que yo enseño, soy súper fiel al método porque lo compruebo en cada taller, ¿no? Y en cada ramo que hago, o sea, y en la vida también, ¿no? O sea, esa coherencia de cómo te enseñaron a pensar y a observar el mundo. O sea, aquí nos decían, esto es un lavado de cerebro, ¿no? Ustedes van a ver cosas que los demás no ven. Y es así. Y eso va a ser para esta generación válido como para las futuras, porque en realidad la creatividad para mí es lo que nunca va a poder reemplazar la IA al cerebro humano, ¿no? Esta cosa biológica, porque tú te metes a una IA y va a una base de datos conocida, ¿no? Y te mezcla cosas de conocimiento que ya está. Pero lo no creado son ustedes, ¿no? Lo no creado todavía, lo que nadie ha imaginado, son ustedes. Y yo creo que una IA se basa solo en cosas conocidas, en cambio nosotros somos los que siempre vamos a poder aportar o mezclar, más que el algoritmo de las cosas, un algoritmo ya insólito, ¿no? Y van a salir cosas que nunca nadie ha pensado en la vida. Y con estas nuevas herramientas van a ser cosas que es que nadie se imaginaría, ¿no? Entonces eso es lo bonito, que siempre hay una posibilidad de esa reinvención de esta carrera. Y la base metodológica es, yo les digo, yo confío plenamente en esa base que está súper probada y que es como un gran regalo, ¿no? Que te da la escuela. Sí, y sumando un poco a lo que dice Sandra, si uno piensa después a dónde salimos o dónde estamos hoy día después de 30 años,
Cuando entramos todos pensamos, no, sabéis que nos vamos a dedicar a hacer vivienda, hospitales. Nuestros proyectos de carrera de la universidad eran siempre el mega proyecto, o el aeropuerto de Tongoy, los tribunales orales, el Museo del Oro en Andacoyo, un montón de cosas que uno esperaba como que, chuta, para allá voy, o para allá, o tal vez nuestro futuro como arquitectos va como para ese lado. Pero ahora que uno está afuera, hace harto tiempo ya, ¿qué es lo que queda? Es principalmente lo que dice Sandra. Se dediquen al área que sea de la arquitectura, ustedes van a seguir siendo un arquitecto que salió de esta escuela y de esta universidad y con conceptos y con fundamentos bien claros. Yo creo que una de las cosas que uno no entiende, que después cuando uno sale entiende, esta carrera a mí me dio condiciones de habilidades blandas que tal vez en ninguna otra carrera yo lo hubiese tenido. El contacto con el pescador, el contacto con la señora del algarrobito que alguna vez fuimos a hacer un trabajo de asentamiento humano, el contacto humano, la forma de relacionarnos, la forma de entender, de comprender y ayudar, son cosas que no te las da ninguna otra carrera, y por lo menos esta carrera a mí sí me la dio. Y me dio esas posibilidades de entender. Uno dice, chuta, es que finalmente yo voy a tener solamente el contacto con el cliente. Sí, pero yo para entender con un cliente voy a tener el contacto humano, voy a tener que saber qué es lo que hace, qué es lo que no hace, qué es lo que quiere, cuáles son sus esperanzas y cuáles son sus frustraciones en el desarrollo de algo. Y eso finalmente ustedes lo van a manejar en distintos ámbitos de su parte laboral. Por mi parte, yo he trabajado en servicios públicos, trabajé en Consejo de Monumentos, trabajé en el MIMBU, hoy día soy consultor independiente, pero esas habilidades blandas y esa forma de sentirse o de haber sido creado o formado como arquitecto es una gran base para poder tener los éxitos y poder entender hacia dónde uno quiere ir avanzando. Puede que no todos se dediquen al diseño, puede que algunos se dediquen al urbanismo, Rodrigo se dedicó principalmente a la parte del urbanismo, pero todo eso que nos dio nuestra universidad o nuestra carrera es un elemento que no debemos perderlo nunca, porque nos va a ayudar en los lineamientos y las cosas que vamos a hacer más adelante. Sí, yo creo que colgándome lo que tú dices, como el único consejo que podría dar es que sepan lo que les gusta, ¿no? que les apasiona en la vida, porque tarde o temprano uno toma esa línea en el quehacer, ¿no? Entonces, arquitectura es una carrera tan amplia, tiene un abanico tan amplio de posibilidades que te puedes expresar en, qué sé yo, hasta terminas haciendo escenografías de películas, qué sé yo, ¿no? Es así, ¿no? Yo personalmente, porque tenía una historia familiar, me he dedicado al paisajismo y al diseño de espacio público, que me apasiona también y me llena, y ahí encuentro mi nicho de creación, ¿no? Pero yo, la verdad es que eso uno lo va encontrando en la escuela, también lo que te gusta hacer, ¿no? Algunos dibujan y se han dedicado a sus emprendimientos, ¿no? Pero en la arquitectura siempre te marcan una forma de expresar y demostrar, que tiene ese lado artístico, ¿no? Entonces, para mí creo que las personas siempre encuentran un derrotero en su pasión, ¿no? Y por ahí siguen sus estudios de magíster, de doctorado, a algunos les gusta enseñar, otros, no sé, construir. Pero yo que está bien metido en urbanismo también, finalmente encontró ahí su pasión, ¿no? Sí, yo pensando en cuando estudiaba, a ver, el concepto pasión, el concepto compromiso, la búsqueda que dices tú es súper fundamental en la etapa formativa, ¿ya? Cuando uno estudia, a veces uno le echa la culpa al empedrado, dice, pucha, podría haber estudiado en otra universidad, podría haber estudiado otra carrera, este profesor no me gusta, no tengo dinero, incluso nosotros éramos súper porque no tengo dinero para comprarme un rapidógrafo, así. O sea, nosotros, la primera generación, se formó algo muy bonito, y yo diría que las primeras generaciones, no solo la primera, una especie de hermandad, de comunidad en la cual nos preocupábamos del otro. A mí me llamaban amigos que estudiaban ingeniería de construcción y me decían, oye, en construcción aquí, si yo me saco las mejores calificaciones, mejor para mí porque me empiezo a posicionar. Acá era distinto, habíamos algunos que de hecho dejábamos de lado nuestro trabajo por ayudar al otro. Era así.
Y todos ¿Por qué ayudaban al que cuento estaba esto? peligrando para quedarse, Sí. ¿no? Le armábamos un equipo de ayuda, así como... ¿Por qué cuento esto? Porque es importante, porque no solo tú te formas como arquitecto desde la perspectiva técnico-profesional, sino que tú te formas como arquitecto de manera integral como persona. Y desde la perspectiva, como nosotros absorbimos la arquitectura en esos primeros años, que la arquitectura, como le digo a la Eli, que trabajamos juntos, que está ahí, es un estilo de vida. La Eli, pues estábamos corrigiendo, yo le corrijo las comas, los espacios entre las letras. Yo soy obsesivo porque yo eso lo aprendí en la arquitectura, ¿no es cierto que soy súper obsesivo? Yo tenía un dicho que me inventé a mí mismo en esa época y que una vez se lo conté al profesor Soto. Las maquetas yo las hacía y por dentro yo las limpiaba. O sea, hasta donde no se veía la maqueta tenía que quedar bien. Porque no se trataba de la maqueta por la nota para el profesor. La maqueta era tu tiempo. La maqueta era tu tiempo, era tu juventud, tu energía. La maqueta era tu ofrenda al universo, ¿entiendes? Entonces cada paso que dábamos en esa época era importante, porque el tiempo es importante, ¿no es cierto? Entonces, un poco para no extenderme mucho en esos temas filosóficos, con la Sandra hablamos horas. Y retomando lo que decía al principio, no se trataba, por ejemplo, con los profesores, aquí está los profesores, nosotros sacábamos lo mejor de cada profesor, no nos quedábamos pegados si el profesor nos caía bien o mal, porque habían unos súper pesados, habían unos súper limitados, pero era tratar de sacar lo mejor de cada profesor, y pasaba algo que éramos súper rebeldes también, éramos súper rebeldes. Entonces, no pescábamos, o sea, admirábamos a un profe, pero a la vez no lo pescábamos. Entonces, cada uno de nuestra generación, las primeras generaciones, y yo creo que ustedes también, teníamos esa rebeldía de que, ya, está bien, tú me decís cómo, pero yo hago las cosas de mi modo, porque es mi arquitectura, es mi ofrenda al universo. Entonces, eso se expresa después con lo que dicen los chicos, en que uno se dedica a cualquier cosa, porque eso termina saliendo de dentro de uno. Uno ve cómo puede aportar en lo que es bueno de las distintas formas de expresar la arquitectura. Porque finalmente esa arquitectura que pensábamos que era la del diseño y la de los macroequipamientos es para una élite que puede acceder a los grupos de poder, que puede acceder a las grandes licitaciones. Todo el resto del engranaje que movemos el mundo del urbanismo, la arquitectura, el paisajismo, la planificación territorial, estamos en otros nichos, no estamos diseñando necesariamente. Y con esto quiero terminar un poco lo que quería decir, que fue lo que también me marcó a mí, que cuando yo me titulé también decía, pucha, no aprendí a hacer un presupuesto, me faltó, no tengo idea de las instalaciones, y algunos dicen, hoy debe haber sido más técnica la carrera. Hay muchas opiniones de eso, pero yo decía, mira, no me voy a quedar pegado en eso porque hay que aprovechar el momento donde estés y sacar lo mejor de ti, ¿no es cierto? Ustedes están ahora en la Escuela de Arquitectura, depende de ustedes, no depende de la estructura de la Universidad de La Serena, no depende de los profesores, depende de ustedes ser buenos arquitectos. Entonces, cuando yo dije, no sé si arquitectura aprendí mucho, entonces me tocó viajar una vez becado, que también Sandra fue becada a España, y llegué yo a España, a Madrid, así como buscando a mi profesor que me iba a tutelar una tesis, y abrí una puerta allá en la Politécnica y miré y estaba en clase el profe, y yo asomé mi cabeza y me vio el profe, y me dijo, Rodrigo, ven para acá. Y yo estaba mirándonos. Entonces yo como que me senté y dijo, no, ven adelante, y me puso a corregir trabajo inmediatamente en España ese profesor, que yo ya conocía en todo caso. Y fue mágico porque yo en esos cuestionamientos de si soy buen arquitecto o si aprendí más o menos en la escuela, básicamente me dijeron, ponte a corregir proyectos de gente que yo no conozco, y ahí yo me probé que tenía todas las herramientas porque pude estar en esa primera, después tuve muchas veces más, pero en esa primera jornada yo muy joven con 30 años, corrigiendo proyectos de gente en otro país y fue maravilloso. Entonces yo decía, pucha, la escuela de la Universidad de La Serena, la escuela de arquitectura de la Universidad de La Serena, me entregó todas las herramientas que a mí me permiten estar ahora aquí corrigiendo proyectos. O sea, en el fondo no me faltó nada, tenía todas las herramientas, porque ser arquitecto finalmente es eso, es buscártelas por ti mismo, es la comprensión del espacio, ¿no es cierto? La comprensión del usuario, es la concepción integral del territorio, son todas esas cosas que los profesores nos entregan
con distintos lenguajes, de distintas maneras, pero insisto, para terminar mi comentario, depende de cada uno. O sea, no quiero verlo a ustedes después echándole la culpa, es que la universidad no me entregó esto, o es que yo no tuve acceso a internet, o es que yo nunca... No, viejo, cada uno tiene que buscarse su propio camino y sacar lo mejor de lo que aprenden en la escuela hoy. O sea, no hay más tiempo, no es más adelante, no fue ayer, es hoy. Cada día aprender lo mejor de cada posibilidad, de cada interacción que puedan tener con sus compañeros, con sus profesores, con nosotros, que aquí somos sus amigos, sus colegas en un rato más. Ese es mi mensaje, que depende de ustedes, no depende del contexto. Sí. Y de... Sí. Ustedes lo que nos marcaron en su formación, de algunos profesores que nos hayan marcado, ¿qué competencias tenían esos profesores que a ustedes les gustaría, o sea, podrían replicar si les tocara trabajar en docencia o en la academia? O sea, yo desde la experiencia, ¿no? Creo que Román, que nos marcó a todos, que era un profe que venía de, ahora está, no sé, la mayor, no sé dónde está ya, ¿no? Pero venía de Valparaíso. Y la primera clase de urbanismo nos sentamos y habló de todo, del mundo, de economía. The Rolling Stone. De los Rolling Stones, mira, de todo, y yo quedé maravilladísima porque dije, el arquitecto no es solo eso, ¿no? Claro. Tiene que saber de todo, y creo que esa ha sido mi base para también enseñar, o sea, estar leyendo de esto, de lo otro. Nosotros, y me dijo esa vez, o sea, nos dijo, lo que ustedes desarrollan como el superpoder es el pensamiento en red, ¿no? La capacidad de mezclar muchísimas variables más que cualquier otro profesional y de repente y lo resuelve, das una solución porque tienes una amplia gama de conocimiento y ves cosas que otros no ven, y para mí eso ha sido un derrote, ¿no? Para mí esa fue la gran enseñanza de arquitectura, la capacidad de pensar en cultura pop, ¿no? Porque el humor del arquitecto es muy de los Simpsons, de no sé qué, ¿no? Siempre estamos con el humor haciendo mucho, sabemos de todo y no sabemos tanto mucho de nada, ¿no? Es como la gran crítica. Como que, ¿no? Si vamos a decir, oye, lo dijo tal persona y no, cítalo, nadie lo puede citar, pero sabes que en algún lado lo leíste, ¿no? Pero por eso a veces quedamos un poco chamullando, pero no es verdad, es que manejamos demasiada información y todo nos interesa, ¿no? Porque todo lo puedes mezclar, ¿no? El taller de tierra y lo puedes mezclar con ecología y lo puedes mezclar con materiales y todo es información. Porque es una carrera en realidad que trabaja con el humano, es muy humanista, ¿no? Y los humanos somos territorio, somos comunidad, somos 1000 capas, así como AutoCAD 1000 layers, ¿no? Por eso trabajamos en layers, como todas estas capas que al final tú te enfocas en un punto, en otro, y cuando las mezclas aparece el todo, ¿no? Entonces esa capacidad de como escanear cada parte y luego mezclarlas y luego separarlas, ¿no? Es muy de arquitecto, yo creo que eso es el don. Hay otra cosa que decir nombres o pensar específicamente en profesores que te marcaron, para mí es súper difícil. Porque como lo dijo Rodrigo, lo dijo Sandra, nuestros profesores no te marcaban una línea ni te definían, tú tienes que hacer esto, porque es así. Y que pasó en algunas generaciones posteriores cuando nosotros ya estábamos, que uno entraba a los talleres y veía las láminas, y todas las láminas eran demasiado uniformes, todas las láminas como que traían de la misma viñeta, todas como trataban de asimilarse a algo general. Y nuestras láminas y nuestros talleres no era eso. Todas las láminas eran distintas. Todo, en cada lámina tú veías el alma de una persona distinta, de un ente. Y creo que eso era algo muy valioso que tenían los docentes de nuestra carrera, que te permitían tener, con tus virtudes y tus limitaciones, seguir avanzando en tu proyecto o en tu idea. Porque ellos nunca te limitaron en tu idea y dices, ay, que tu idea es pésima, tu idea es mala. Sí, existieron, replantéate. Existían, vuelve a darle la segunda mirada. Pero esa segunda mirada que a nosotros nos pedían, uno al comienzo decía, chuta, me voy para la casa, lo que sea, que tengo que ir mala. Pero ese replantearse era volver a ver, volver
a revisar lo que nosotros teníamos y volvíamos con nuestras propias ideas. Es decir, cuando yo sentí en algún momento de la universidad que algunos profesores tenían como lineamientos de que era su imagen la que querían que se fuera repitiendo en los proyectos, eso a mí me preocupó. Porque creo que lo más valioso que nosotros teníamos era que llegaba un compañero con una plaza en forma de un círculo con un tomo que subía y el otro llegaba con una plaza hundida. Uno que parecía una basura, una pila de basura. Claro, una pila de basura, pero todos tenían su fundamento, todos tenían su línea. Entonces, decir, Eduardo Soto me marcó, sí, Eduardo Soto también me marcó como persona, porque era una persona que yo no encontraba que una persona buena para conversar. O Sergio Cortés, que era una persona que yo no entendía, pero igual escuchaba que tenía cosas, porque tenía una forma de hablar que yo no entendía. O Marco Antonio que no solamente te miraba, o el profe Osvaldo Rodríguez que decía un par de cosas. Yo creo que de todos podíamos recoger cosas, pero ninguno te marcaba porque ninguno te imponía su línea ni te ponía un lineamiento. Sí te daban palabras de consejo hacia donde tú tal vez podrías querer ir en algún minuto. Entonces creo que cuando uno estudia una carrera de este tipo, en que hay libertades, lo peor es encasillarte o tratar de que mis alumnos hagan lo que yo quiero que hagan, o lo como yo imagino que es este taller que debiese ser. Porque si no, lo estamos coartando y estamos sacando IA, como dijo la Sandra. Es decir, yo creo que esa libertad, no sé si algunos conocieron a Jane. La Jane tenía una cosa que era de una persona muy humana, muy cercana y conversaba contigo y podíamos conversar mucho rato y no terminábamos ni siquiera hablando del proyecto. Pero lo que tú recogías de esa conversación, tú después lo aplicabas en tu proyecto. Porque eso era lo valioso. No los lineamientos, sino que lo que yo podía concluir con ella, porque la mayoría de las decisiones que nosotros tomábamos en las revisiones eran conclusiones de nuestros errores o de nuestras cosas que estábamos haciendo bien o mal. Sí. Y se ve la expresión también del flujo, que se ha perdido un poco, ¿no? Que cada persona exprese en su forma externa, en cómo lleva su cuaderno, su croquera. Era todo un mundo así bastante artístico que se ha ido un poco perdiendo. Quedan algunas personas que expresan, ¿no? Su arte. Hacíamos exposiciones, que pintaba, que hacía escultura. Eso un poco se ha ido perdiendo y está como más homogéneo o más oculto tal vez, ¿ya? Pero me gustaba eso, lo diverso de venir al campus y te encontrás un mundo así de seres pululantes que cada uno en su volada, ¿no? Sí, yo creo que no éramos talentosos. No sabíamos de arte, si éramos de 90, eran 2 o 3 que sabían de pintura, todos los otros éramos limitadísimos. Teníamos unos compañeros muy queridos que no sabían ni recortar un cuadrado, no sabían maquillar, se cortaban. Éramos muy limitados, pero es bonito eso que recuerdo a los compañeros de la universidad. Las láminas eran de distintos materiales, todo era experimental. Sí, todo era distinto. Había, por ejemplo, hoy día creo que no se va a dar, porque hoy día que entre un taller, entren todos con su audífono. Nosotros teníamos una radio comunitaria, que llegaba, tiraba un cassette, oye, voy a meter esto, ya, pues entonces de repente después estar escuchando a Iron Maiden, después aparecía la Laura Pausini, después aparecía, era un mix, debajo de los cartones había una radio donde el que quería colocar o un CD o un cassette o lo que fuera. Entonces son cosas como súper valiosas que hablaban de la diversidad de este grupo de... Y la tolerancia. Sí. Había tolerancia porque como les decía anteriormente, era un camino personal comunitario, pero era tu camino personal. Era tu camino Y personal. había espacio para expresarlo, ¿no? Sí. Que también lo hay, obviamente. Sí. Pero ojalá eso siempre se mantenga. Claro. Oye, chiquillos, ya vamos a ir cerrando para, no sé si queda alguna pregunta o consulta. Bueno, le agradezco a mis compañeros, me encanta verlos y hablemos como de las mismas cosas y anécdotas, ¿no? ¿Alguna comentario, acotación, consulta? Agradecerles. Díganos. ¿Cómo podemos nosotros, como alumnos, expresar a nuestros profes o pedirles como esta apertura, esta libertad? Porque siempre son como que, al menos nosotros como taller, nuestro taller, hemos formado un grupo
mantenerse en sus líneas de lo que quieren como comunidad. Así como nosotros éramos súper rebeldes y les decíamos a los profes, y a veces no es que nos pongamos en paro, pero íbamos y conversábamos así porque era muy cercana la relación. Y está siempre eso de lo que uno quiere y mantenerse en una línea, no como estar, el profe dijo tal. Y entonces, a veces yo doy tareas abiertas y no las subo en la Moodle y interpreten, y eso es muy difícil en esta generación, ¿no? Es muy difícil. No digo su taller, porque yo veo que su taller es más diverso y va por otras líneas que me parece súper bonito rescatar, ¿no? Creo que hay que hacer como dice Rodrigo, hacer el camino y desde uno, ¿no? Y armar estos grupos y hacer una fuerza común. Hemos estado hablando de recuperar los talleres verticales y que esto como que, ¿no? Antes teníamos un cafecito que lo hacían los mismos alumnos los días viernes. Tal vez recuperar esas instancias de comunidad, ¿no? Que un poco la pandemia también me dio en aquello, ¿no? Que se volvió cada vez más individualista y lejano. Pero estas instancias de venir cuando se hacen estos eventos, o sea, ahora vengan, ¿no? A las tocatas, aprovechen porque a veces no viene nadie y es muy solitario, ¿no? Hay todo un esfuerzo, están este grupo, ¿cómo se llaman los que están haciendo? Obra ambulante, que generaron su propio movimiento, ¿no? Artístico urbano. También las generaciones van apoyando, buscando recursos y nos piden y todos están dispuestos a ayudar, ¿no? Pero generen sus propios movimientos. Yo creo que si esperas que esta cosa la haga la entidad superior, no. O sea, la universidad es el mundo de las ideas, ¿no? Diverso, universal, desde ahí es la universidad. Por lo tanto, si ustedes tienen un grupo, generen su movimiento, o sea, también escuelas artísticas que influenciaban sobre todo una sociedad, y era filosófica, cultural, partía en una escuela de arquitectura como partía en una escuela de arte. ¿Ya? Pero no esperen que los viejos hagan ese movimiento, porque nosotros ya vivimos eso, ¿no? Son ustedes los que tienen que sacar una fuerza y agruparse y decir, esto queremos de esta escuela donde estamos estudiando. Y van a encontrar de seguro profes que se van a alinear con esas ideas, te lo aseguro. ¿Vale? Y hay otra cosa que a mí me llamó la atención cuando entré. Cuando nosotros estudiábamos, y estoy hablando ya cuando estábamos casi egresando, los talleres los hacíamos propios. Los talleres los vestíamos, les hacíamos mobiliario, cambiábamos la manera de colgar. Es decir, me acuerdo que alguna vez, ¿te acuerdas cuando hicimos la cruz de tercer milenio? Que colgamos, hicimos una mesa, rompimos una pizarra. Sacamos la pizarra y pintamos la pared para la tinta. Hicimos un mesón para el profesor. Colgamos los alambres de un lado a otro lado para colgar distinto. Y eso no lo hacía una sola persona, lo hacíamos nosotros como talleres, como conjunto de personas. Entonces creo que esas cosas como que uno entra ahora y la ve como una sala normal que tiene colgado en las paredes como que fuera de la forma más sencilla. Entonces cuando uno comienza a apoderarse de los talleres, y esto no nace a través de los profesores ni de la iniciativa, nace de ustedes mismos. Ustedes son los que tienen que generar los cambios dentro de la normalidad de la universidad. Tienen que ser capaces de generar los puntos de quiebre y de meter las ideas y los conceptos, porque finalmente lo que se están formando son ustedes. Y si ustedes vienen a trabajar en un taller que es de ustedes, que lo hacen propio, les va a ir cambiando un poco la interacción, porque van a trabajar con el compañero que tal vez nunca conversaste, con el que tú decís, ay, que el presidente trabaja bien, pero es que nunca ha hablado, como que no habla. Tratar de incorporarse. Entonces, de esa creo que es la forma como de poder empezar de quebrar estas cosas planas, que porque sabéis que hace 4 años se hace igual, lo vamos a seguir haciendo igual. No, es el momento de poder generar quiebre, y estos quiebres pueden que ayuden a las universidades y a las carreras. Nosotros tal vez por la parte romántica nos encantaría que todavía entrara por aquí La Paz, entrara el Sergio Cortés, entrara Alvarito todavía también, todas esas cosas. Entendemos que uno va cambiando, pero de repente también nosotros, ustedes como alumnos o como futuros arquitectos, incluso los mismos docentes, tienen la posibilidad de crear estos quiebres. Estos quiebres que permitan ir viendo y reconstruir historias.
Y yo voy a hacer algo bien personal acá. Nosotros pedimos conversar con ustedes en marzo. Nosotros en marzo pedimos venir como generación fundadora a hablar con ustedes, porque queríamos contarles nuestra historia y que conocieran un poco de la prehistoria de esta universidad, de esta carrera, porque creíamos para nosotros que era válido que ustedes quisieran o se pudieran retroalimentar de lo que nosotros vivimos. Una vez un profesor me dijo, no me acuerdo cómo se llama, me acuerdo sobre más la Adrián, tiene igual la Adrián de los me dijo, ¿cómo será fundar una ciudad? Así en una estar sentado en una cuneta, porque era casi la edad de nosotros, entonces era como un poco difícil decirle no. Y dijo, ¿cómo será fundar una ciudad? Y no sé, pues ya años después de empezar a pensar, la fundamos. Sin saberlo, fuimos los que creamos o los que ayudamos a fundar un mundo, una cosa que no existía. Entonces, para ustedes, tratar de conversar con los que fundaron esto, y no solamente con la Sala, ni con Rodrigo, ni con Francisco, porque hay un montón de otras ideas y de otros conceptos y de otras visiones que son válidas, porque también pueden ustedes tratar de recoger de esta prehistoria. Cuando leemos un libro de historia, vemos qué crearon, pero también tratar de conversar con esta prehistoria, de poder ver qué perdimos en el camino, qué ganamos en el camino y cómo podemos reconstruir o recrear cosas del pasado. O hacer cosas nuevas. O hacer cosas nuevas. Es decir, Eso ya Sí, claro, es decir, oye, ¿por qué se iban a tocar al río ya? O se hacía bautismo en el río, porque tenían un simbolismo. ¿Ah? ¿Por qué nosotros andábamos todos a choconar? ¿Por qué andábamos todos para acá? Claro, sabemos que ya existen las cámaras digitales, pero lo que se ganaba en eso, en el estar sentado. Nosotros con la Sandra recorrimos un montón de lados, íbamos, y estaban las primeras filmadoras, la verdad que grabábamos, hacíamos unos videos ridículos, los profesores me decían, oye, por ahí andan dando vueltas, y grabábamos, y hacíamos cosas buscando el famoso genio del lugar. Y todas esas cosas, yo les digo el genio del lugar, creo que el genio del lugar, pero que sea No, Román. sí, yo lo enseño. Y el genio del lugar, que en todo territorio hay un genio que me dice qué es lo que viene aquí, qué es lo que va a haber aquí, y que me habla del lugar. Todos los países tienen un genio del lugar. Entonces, eso lo tienen que construir ustedes. Lo tienen que formar ustedes y tal vez dejarse ustedes como legado a los que vengan después. Porque ustedes van a estar 5, 6 años, 10 años, 20 años, cuando estén dentro de lo que sea. Pero tienen que ir dejando legado. Y ese legado que tenga un valor y que después se convierta en una tradición para nuevas generaciones. Yo quería decir algo bueno, tú dijiste que en marzo se contactaron. De hecho, quería comentar que esta iniciativa es a partir de profes que estudiamos acá y que vimos que también nosotros esperando, por ejemplo, de directrices más arriba, que nos dijeran algo, no pasó. Entonces finalmente con un par de profes dijimos, hagamos algo de que se vaya el año, porque son 30 años igual. Entonces hay como un mensaje también como para Andrés, que claro, a veces no se queda como en los laborales igual, hay como llena de cosas, ustedes están con su estudio, nosotros estamos con pega, con trabajo, con clase, pero de repente también como, claro, nuestro aporte pues, en este caso nuestro aporte fue sacar este festival, y incluso poniendo notas con comisión y todo, estábamos así todos muy colapsados, dijimos, hagamos igual. Es como nuestro aporte, pero el aporte como del estudiantado es fundamental, porque nosotros también todo el tiempo aprendemos de ustedes como profes ahora, o sea, como que nunca dejamos de aprender. Entonces, lo que aporta el estudiantado, lo que aporta en el fondo los y las estudiantes, es la huella que dejan, es como la construcción de la escuela. Así que de repente si tienen una idea, siempre va a haber un profe, yo creo, o una profe que, como dice el Francisco, siempre va a haber alguien que nos va a apañar, yo creo. Sobre todo porque igual hay un grupo grande de ex estudiantes que ahora son docentes y que tienen como en el recuerdo esto de la escuela, de vivir la escuela. Pero claro, son varias cosas, lo que dijo la Sandra, esto de la pandemia también ha hecho que se hacen cosas a veces, pero hay poca participación. Entonces de a poco todos como empezar a unirnos. Esto de la idea del taller tan transversal es genial, porque ¿cierto? Porque lo tendríamos que retomar y hacerlo nomás. De repente nosotros con esta idea del festival no fuimos a pedir permiso, fuimos a avisar.
para terminar, quiero decir, y a mí me hubiese gustado tal vez más alumnos y también más profesores que estuvieron con nosotros. Por ejemplo, con Alma, nosotros nos conocimos, pero nunca yo tuve una clase con la Alma. La Alma llegó a trabajar con Soto en Historia de Arquitectura y trabajaba con Soto y siempre Alma estuvo ahí. Pero, por ejemplo, profesores que también fueron parte de este inicio, que hoy día todavía pueden estar, chuta, como que a mí me da una lata de que no hubiesen estado, porque también es válido el conocer y el saber qué es lo que vivieron ellos. Ahora me encontré con el Oscar, que el Oscar debe estar como nosotros estamos en tercer año. Claro, 27 años en la universidad. El Rubén llegó trabajando con los planes reguladores. Segundo año. El Cristian Galarce también. Entonces, chuta, todos ellos también tienen un alma. Y la alma también conoce esta historia, valga la redundancia, de qué es lo que, de cómo éramos nosotros. De hecho, me entretuvo un montón con toda la anécdota, porque me acuerdo. Yo llegué el año 96, Claro. Claro, era todo mucho más difícil. Entonces, claro, nosotros hablamos de Soto, tal vez con ustedes Soto es una persona que no... un mito. ¿Ah? Claro, Soto, claro, pero el profesor que nos marcó a muchos en la forma de ser, cómo era de los arquitectos más exitosos también que había en el Instituto de la Región. Carlos Moreno también tuvo un año, vino, después se fue. Chuta, entonces creo que, y yo por mi parte estoy siempre abierto si alguna vez venir a conversar o a hablar un poco de esto, no tengo ningún problema, porque a mí que me gusta hablar y es bueno tener que nos conozcan, que sepan quiénes somos. Y en el momento en la vida laboral van a necesitar el llamado telefónico, el comodín telefónico, ¿sabes qué? ¿Me voy a ayudar en esto? Porque eso es lo rico que nuestra generación tiene. El comodín telefónico, cada vez tenemos unos chats de puro molestar. Pero en algún momento nos ponemos serios, en algún momento conversamos y en algún momento nos ayudamos. Con Rodrigo personalmente nunca fuimos muy amigos de la universidad, éramos dos personas que nos conocíamos, que nos saludábamos, pero fuera de que tenemos otro tipo de relación, trabajamos juntos, hacemos cosas. Con la Sandra trabajábamos juntos dentro de los talleres. Entonces todas esas cosas son riquezas, son ganancias, y que hoy día las tienen que lograr ustedes mismos acá adentro y fortalecerlo. Sí, yo quería solamente agregar que la comunidad de arquitectos a nivel local es muy solidaria. Nosotros siempre estamos dispuestos a ayudar. Lo que pasa es que creo que estamos desconectados. Hay mucha gente durante muchos años que ha hecho esfuerzos por interactuar con la escuela de arquitectura y por diversas razones no se ha podido dar. ¿Ya? No hay que culpar a nadie, las cosas son como son. Pero estudiar arquitectura en la ULS es una plataforma que te permite ser feliz en la vida trabajando en lo que te gusta. Primero que todo, es lo primero que quería decir, o sea, no podemos después echarle la culpa a que no tuvimos una buena formación. Y segundo está el estigma o el miedo de que no hay pega, porque hay muchos arquitectos, según los paradigmas de Rivard, siempre hay pega para el arquitecto y se pasa bien trabajando de arquitecto o de arquitecta. Por lo tanto, siéntanse con la confianza siempre de contactarnos a los más experimentados de las primeras generaciones. Francisco fue Ceremi, hay otros Ceremi, o sea, hay gente que tiene primer nivel de calificación y de cualificación para que ustedes puedan buscar un lugar donde insertarse, si tienen una duda técnica. A pesar de que hay una comunidad grande de arquitectos acá en La Serena, que es el Colegio de Arquitectos, que también es muy buena onda, especialmente los de la UL somos muy solidarios, o sea, siempre van a encontrar apoyo. Así es que a través de Sandra, de las profesoras que están acá, podemos hacer más cosas. O sea, siempre estamos a disposición de hacer lo que quieran, si lo que pasa es que no hemos podido interactuar, ¿no? Somos buenos para cambiar también, si hay fiesta, inviten, ¿no? Comida, todo lo que sea, como dice el español, que al final del día lo que importa es la caldereta, decían nuestros profes de la caldereta es como un
conocimiento. O sea, después de todo, el día, al final lo que importa es compartir. Eso es lo que importa y lo que queda. Entonces, para terminar es eso. O sea, lo que necesiten estamos a disposición.